El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, pronunció estas palabras que han transformado la historia de la humanidad y que hoy resuenan con la misma fuerza, autoridad y promesa de aquel entonces. Él dijo con una convicción inquebrantable: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Estas no fueron palabras sugeridas, ni una simple opción entre muchas, fueron una declaración absoluta de su deidad, de su exclusividad y de su propósito redentor para la humanidad. Es la única vía, la única esperanza, la única fuente de vida verdadera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esta verdad es la roca sobre la cual edificamos nuestra fe. Basándose en esa verdad inamovible y en el amor insonadable del Padre, el Señor Jesucristo dio un mandato a sus seguidores, una encomienda que se extiende a cada generación. Hasta el fin de los tiempos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es el fundamento de nuestra fe, la razón de nuestra existencia como creyentes y la misión que impulsa este ministerio. Es el motor por el cual estamos aquí, compartiendo con usted la palabra de Dios, para que conozca la verdad que libera, el camino que conduce a la eternidad y la vida en abundancia que solo Él puede ofrecer. Bienvenidos a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley Hoy. En el programa En Contacto, nos adentraremos en un tema que es absolutamente vital para la vida espiritual de cada creyente y para todo aquel que busca entender su relación con el Creador, con el Dios que lo formó en el vientre de su madre, el temor de Dios. El título de este mensaje es precisamente El temor de Dios. Sé que al oír este título, muchos de ustedes se detendrán por un momento y se harán una pregunta muy natural, una que surge de la confusión o de la incredulidad. Usted se preguntará: ¿debo tenerle miedo a Dios en el sentido de terror? ¿O acaso esta frase significa algo totalmente distinto, algo más profundo y transformador? Escuche esto con mucha atención, porque es fundamental que lo comprendamos desde el principio, sin ambigüedades. Cuando esta expresión se usa en la Sagrada Escritura, tiene dos dimensiones muy claras y distintas, las cuales no debemos confundir, pero sí debemos reconocer ambas. Por un lado, por supuesto que debo tener miedo a Dios si decido vivir una vida sumergida en el pecado, en la rebelión constante contra sus mandatos santos y justos. Si mi corazón se endurece y me niego a reconocer su señorío, si decido transitar por un camino de desobediencia deliberada y persistente, entonces sí, el miedo es una respuesta lógica y justificada. ¿Por qué? Porque Él es un Dios santo, un Dios infinitamente justo, y su santidad no puede coexistir con la maldad, sin que haya consecuencias ineludibles. Su santidad es una verdad ardiente, como un fuego consumidor que purifica todo lo que se le acerca con reverencia, pero que consume aquello que se le opone con desafío. El temor de Dios, en esta primera dimensión, es una realidad que nos confronta con nuestra condición pecaminosa y con la perfecta justicia divina. Ahora bien, si usted siente miedo o no en este momento, eso depende enteramente de cómo esté viviendo su vida ante la presencia del Altísimo. Si usted vive en pecado, si ha decidido darle la espalda a los principios eternos del Señor, a sus verdades inmutables, déjeme decirle con toda honestidad, con amor cristiano y con la autoridad de la palabra, que tiene usted un derecho total, y de hecho, una necesidad de temerle a Dios. ¿Por qué digo esto con tanta solemnidad? Porque la Biblia es muy clara al respecto, y sus advertencias no son para asustarnos sin motivo, sino para guiarnos hacia la verdad y la salvación. Él dice en su palabra inspirada, que es viva y eficaz. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Esto no se refiere a la muerte física únicamente, sino a la muerte espiritual, a la separación eterna de la fuente de toda vida, de toda bondad y de todo amor. Es una separación del Dios que nos creó para tener comunión con Él. También nos advierte de manera solemne, la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El pecado no es una simple travesura, es una transgresión directa contra un Dios santo, y su consecuencia natural es la muerte espiritual y eterna. Y hay un versículo en el libro de Hebreos que todos deberíamos meditar profundamente y llevarlo grabado en el corazón. Está establecido, dice la Escritura, que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. No hay segundas oportunidades después de la muerte. No hay reencarnaciones, no hay purgatorio. Hay un juicio, un encuentro personal y definitivo con el Creador. Si usted vive en pecado, tiene todo el derecho de tenerle miedo a un Dios que es absolutamente santo, al único Dios verdadero,
Jehová, Yahvé, Elohim, Jesucristo, el Señor. Usted tiene derecho a temerle porque un día estará frente a él para rendir cuentas de cada acto, de cada palabra ociosa, y de cada pensamiento. Piense en la trascendencia de ese momento. Es el momento en que se desvelarán todas las intenciones del corazón, y todas las obras hechas en secreto, pero, realmente significa solo tener miedo, un terror que nos paraliza. ¿Es ese el único mensaje que Dios tiene para nosotros, sus hijos amados, los que le hemos entregado nuestro corazón? Por supuesto que no. Esa es solo una cara de la moneda. Ahora, quisiera que busquemos en nuestras Biblias, y vayamos al libro de Deuteronomio, un libro lleno de las instrucciones y los recordatorios amorosos de Dios a su pueblo. Hay un versículo específico que quiero que leamos juntos, ya que es una instrucción muy directa y dice algo que usted y yo necesitamos oír con mucha frecuencia en este mundo tan confundido, tan ruidoso y tan alejado de los caminos de Dios. En Deuteronomio, capítulo 13, versículo 4, la palabra nos dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Amigo mío, escuche bien esto, permítame leerlo de nuevo punto por punto, para que se grabe indeleblemente en nuestro corazón y entendimiento. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, esto es, seguiréis su liderazgo, su dirección, su camino en cada paso de su vida. A él temeréis. Y aquí es donde profundizaremos en la segunda y más hermosa dimensión del temor. Guardaréis sus mandamientos, obedeceréis sus instrucciones, porque Él sabe lo que es mejor para ustedes. Y escucharéis su voz, estaréis atentos a su guía, a sus susurros, a sus revelaciones. A Él serviréis, dedicaréis su vida a su propósito, no a los suyos propios, y Él seguiréis, no se apartarán de su presencia, sino que caminarán en una comunión constante. Ese es su mandato soberano para cada uno de nosotros, no una mera sugerencia, sino una invitación a una vida plena. Entonces, ¿qué significa realmente temer a Dios para aquel que desea agradarle? ¿Para aquel que ha rendido su vida a Jesús? Significa sencillamente esto: reverenciarle con todo nuestro ser, con cada fibra de nuestro espíritu, alma y cuerpo. Significa honrarlo en cada decisión que tomamos, desde las más triviales hasta las que cambian el rumbo de nuestra vida. Significa exaltarlo por encima de cualquier otra cosa en este mundo, por encima de la fama, la riqueza, el poder o la opinión de los demás. Significa engrandecerlo con nuestras palabras, con nuestros testimonios y con nuestras acciones, mostrando al mundo quién es Él a través de nosotros. Significa tenerle en un respeto tan profundo que nuestra mayor preocupación sea no ofender su santidad, no entristecer su Espíritu Santo, no deshonrar su nombre. Significa adorarlo con sinceridad, con pureza de corazón, con pasión, con la mente y el espíritu. Significa tenerlo en la más alta estima posible, reconociendo su incomparable grandeza. Significa obedecerle no por obligación, como un esclavo, sino por amor, por gratitud, por la inmensa bondad que nos ha mostrado. Significa reconocer su infinita dignidad, su majestad incomparable y honrar su posición suprema como el creador de todo lo que existe, como el sustentador del universo y como el juez justo de toda la humanidad. Si usted conoce a Jesucristo como su Salvador personal, si ha entregado su vida a Él, eso es exactamente lo que significa temer al Dios vivo. No es un terror que nos aleja, que nos paraliza o nos hace huir, sino una reverencia que nos atrae hacia su presencia, que nos impulsa a buscarlo con todo nuestro ser, a deleitarnos en su intimidad. Es un temor que produce una paz inexplicable. Déjeme hacerle una pregunta muy personal y le pido que sea honesto consigo mismo en la quietud de su corazón en este momento. ¿Teme usted a Dios de esta manera reverente? Quizás usted me responda: pues, Dr. Stanley, la verdad es que nunca he pensado seriamente en lo que significa temer a Dios. Siempre creí que Él era únicamente un Dios de amor y misericordia, y me resultaba difícil conciliarlo con la idea de temor. Y usted tiene toda la razón al reconocer su amor. Él es, sin duda, un Dios infinito, un amor tal y cruz, un unso que se manifestó en la cruz. Pero entonces, usted dirá: bueno, ¿por qué se habla de miedo o de temor? Escuche bien, no es miedo en el sentido de terror servil, de pavor ante un castigo inminente para el creyente. No queremos decir eso cuando hablamos del temor Dios en la vida cristiana. Como ya dijimos, se trata de tenerlo en la más alta estima, la estima más elevada que un ser humano puede concebir. Se trata de obedecerle voluntariamente, con alegría, con un corazón dispuesto. Se trata de exaltarlo en el trono de nuestro corazón, permitiéndole ser el rey de nuestra vida.
Se trata de rendirse por completo a su voluntad, a sus planes perfectos, y de someterse de forma absoluta a su señorío, reconociéndolo como la autoridad máxima en todo lo que somos y hacemos. ¿Tiene usted esa clase de actitud, esa clase de temor reverente, hacia este Dios maravilloso que lo ama incondicionalmente? Él mismo nos dice en su palabra que hay que temerle. Ahora bien, la Biblia nos revela algo hermoso en el Salmo 147, versículo 11, donde dice, «Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia». Deténgase un momento y hágase esta pregunta profunda. ¿Temo yo a Dios de esta manera reverente y confiada? ¿Pongo mi esperanza en su infinita misericordia? Si usted teme a Dios de la forma correcta, la Escritura garantiza que Él se complace en usted, que encuentra alegría y satisfacción en su relación con usted. Y si el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, se complace en usted, puede estar absolutamente seguro de que lo bendecirá de maneras que usted ni siquiera puede imaginar, de formas que superarán sus más grandes expectativas. Así que evitemos confundirnos y caer en el error de pensar que Dios es un tirano, un déspota cruel que nos exige obediencia por la fuerza. No estamos hablando de tenerle miedo a Dios como se le tiene miedo a un peligro inminente, a un animal salvaje o a un ser malvado. Estamos hablando de tenerlo en la más alta estima, en una veneración que nos lleva de forma natural, gozosa y voluntaria a obedecerle, a respetarlo y a seguirlo por donde quiera que Él nos guíe, confiando plenamente en su sabiduría y amor. Dios se complace profundamente en aquellos que caminan en ese temor santo, en esa reverencia que honra su nombre. Vea lo que dice también la palabra en el Salmo 33, versículo 8, una invitación universal a la reverencia. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Este es un llamado que trasciende culturas, épocas y fronteras. Y pensando en esto, me viene a la mente la escena del Calvario, un momento de profunda reflexión espiritual, con los dos ladrones crucificados junto a Jesús. Jesús está allí, en medio de ellos, cargando con el pecado del mundo, sufriendo la agonía más indescriptible. Uno de los malhechores le reprocha con amargura, soberbia y desesperación, diciendo, «Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros». Lucas 23:39. Sus palabras estaban llenas de incredulidad y desafío, mientras que el otro ladrón, movido por una comprensión espiritual sobrenatural en sus últimos momentos de vida, le pregunta a su compañero de tormento, ¿ni aún tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Lucas 23:40. Este hombre, a punto de morir, entendió incluso en su agonía que estaba frente a la santidad misma, frente al Mesías, al Rey de Reyes. Reconoció el señorío de Jesús y, en un acto de fe y reverencia, exclamó, «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Lucas 23:42. Qué ejemplo de arrepentimiento y temor reverente en el último aliento de vida. Por eso le haré de nuevo la pregunta, con la esperanza de que reflexione profundamente en ella. Si temer a Dios significa tener al Señor en la más alta estima, si significa honrarlo con su vida entera, obedecerle en lo poco y en lo mucho, entregarse sin reservas a su voluntad, rendirse ante su soberanía inquebrantable, seguirlo fielmente por el camino que Él ha trazado y adorarlo con espíritu y en verdad, con un corazón sincero y una mente rendida, ¿teme usted a Dios? ¿Es Dios para usted solamente alguien de quien habla ocasionalmente, quizás en conversaciones superficiales? ¿Es acaso alguien a quien usted recurre únicamente en caso de una emergencia extrema, cuando ya no le queda ninguna otra opción? ¿Es alguien en quien a veces piensa cuando no tiene nada más que hacer, como un pasatiempo? ¿O alguien a quien le ora solamente cuando está sumergido en problemas, cuando no sabe qué camino tomar y el miedo lo paraliza, cuando la ansiedad le roba el sueño? ¿Quién es este Dios para usted en la intimidad de su corazón, en la realidad de su día a día? La Biblia dice con total claridad que hemos de temer al Dios, al único y verdadero Dios. Y al hacerlo, encontramos la verdadera vida. Con eso en mente, miremos por un momento lo que el mundo actual piensa de Dios, o mejor dicho, lo que no piensa de Él. Piense en eso con detenimiento. Dios nos pide que le temamos, que lo reconozcamos como Señor de todo, que lo reverenciemos. Pero, ¿cuál es la actitud predominante del mundo hacia Él? Vayamos a la epístola a los Romanos en el capítulo 3, un pasaje que describe con una precisión dolorosa la condición espiritual de la humanidad sin Dios. Quiero que se fije bien en lo que la Escritura dice sobre el pensamiento del mundo, sobre la cosmovisión de aquellos que han excluido a Dios de sus vidas. Estamos hablando de la ausencia del temor de Dios, de sus devastadoras consecuencias.
La Biblia dice en Romanos 3, versículo 10 y siguientes, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Este es un retrato crudo, pero dolorosamente preciso, de la humanidad apartada de su Creador. Y aquí está la clave de todo este desastre espiritual, la raíz de toda esta miseria, revelada en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esta es la raíz de todos los males sociales y personales que vemos a diario, la fuente de la crueldad, la indiferencia, la corrupción y la desesperanza. Tal como las personas sin Dios ven la vida y el mundo, no existe la necesidad de honrar a Dios, ni de rendirle cuentas por sus acciones, ni de buscar su voluntad. Para ellos, Dios es visto como un problema, como un estorbo, porque su presencia, su santidad y sus mandatos estorban sus caminos de egoísmo, de placer momentáneo y de pecado. Saben, en el fondo de su conciencia, que un Dios santo no tolera el pecado, y este Dios, en su infinito amor, no permitirá que su vida en el pecado sea cómoda para siempre, ni que sea una diversión sin fin. Usted puede que tenga breves momentos de felicidad pasajera o de gozo superficial, pero serán muy breves, efímeros, pues el Dios santo odia el pecado. Escuche bien esto y grábelo en su mente y corazón. Dios no odia al pecador, Dios ama al pecador con un amor eterno, pero sí odia profundamente el pecado. ¿Sabe por qué? Por lo que el pecado le hace a sus hijos, por cómo destruye sus vidas, sus familias, sus relaciones y su futuro, arruinando el plan perfecto que Él tiene para ellos. Usted puede pensar en un momento de debilidad que el pecado es divertido o gratificante, que le trae una satisfacción inmediata, pero Dios lo ve de una manera muy distinta. Él lo ve como un daño terrible para su voluntad, para el propósito eterno y para el plan perfecto que Él ha diseñado para su vida, un plan de bienestar y no de calamidad. Quisiera entonces que usted entienda con toda claridad lo que significa temer a Dios en su plenitud, porque la Biblia nos asegura que llegará un día inevitable, en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Filipenses 2:10-11. La gente que elige vivir en pecado a menudo piensa, ¿para qué necesito yo a Dios en mi vida? ¿Me va bien? ¿Tengo salud? ¿Tengo trabajo? ¿Soy exitoso? ¿Por qué habría de cambiar? Pero déjeme decirle por qué lo necesita, y por qué el temor de Dios es su mayor necesidad. Lo necesita para que no muera separado eternamente de su presencia, sin poder llegar a ser jamás la persona plena, realizada y bendecida que Dios quería que fuera desde antes de la fundación del mundo. Lo necesita porque sin Él, usted no llegará al cielo, ese lugar de paz y gozo indescriptible. Si no teme a Dios, si no lo reconoce como Señor de su vida, no llegará al cielo. Si no teme a Dios y muere en ese estado de rebelión, la Escritura dice que su destino será el infierno, un lugar de tormento eterno, de separación total de la bondad de Dios. Cuando usted le da la espalda a Dios, le está dando la espalda a su única esperanza real, a aquel que lo ama con un amor incondicional, que lo cuida en cada respiración, en cada latido de su corazón y que quiere lo mejor para usted, no lo peor. Pero entienda esto, Él es un caballero y no hará que usted lo siga a la fuerza, ni lo obligará a que lo ame o a que le obedezca. El temor de Dios es algo sagrado y es una elección del corazón, una decisión consciente y voluntaria de someterse a su bondad. Piense en eso y considere también lo que dice en su palabra inspirada, la cual es inmutable. Está establecido que los hombres mueran una vez y luego el juicio. ¿Realmente no quiere a Dios en su vida? Déjeme decirle algo con mucha firmeza. No importa lo que usted decida creer hoy, no importa cuántas teorías invente el hombre para justificar su incredulidad o su estilo de vida, usted no puede evitar el juicio de un Dios santo, justo y soberano. Él lo ama profundamente, con un amor que no se rinde, pero está dispuesto a respetar su libre albedrío si usted decide no amarlo, si decide rechazar su ofrecimiento de vida eterna. Y si usted decide morir sin Él, con mucha tristeza y con un dolor que trasciende nuestra comprensión, Dios dejará que usted tenga lo que quiere, que es la separación de Él, aunque sea totalmente en contra de su voluntad divina, que anhela que todos procedan al arrepentimiento. Qué absurdo es elegir la oscuridad, la confusión y la desesperanza cuando la luz del mundo, la verdad encarnada, está frente a nosotros, extendiendo sus brazos con amor.
La Biblia dice que Dios es santo y por lo tanto nosotros debemos procurar andar en santidad ante Él. Sed santos porque yo soy santo. 1 Pedro 1:16. Usted quizá dirá, pero Dr. Stanley, en este mundo moderno no existe la santidad. Eso es algo del pasado, una idea anticuada. Yo le digo que sí existe, y es más relevante que nunca. No estoy diciendo que seremos personas sin pecado o que seremos perfectos de la noche a la mañana. No dije eso. Dije que debemos ser santos, es decir, apartados para Dios, dedicados a Él. Todavía estamos en un proceso de crecimiento constante, de santificación progresiva. Si usted ve que un creyente comete un error aquí o allá, o que peca contra Dios y luego con un corazón contrito, le pide perdón, entienda que no son perfectos en sí mismos. El único que es absolutamente perfecto, sin mancha ni culpa, caminó sobre esta tierra, murió en la cruz por nosotros, derramando su preciosa sangre como sacrificio expiatorio. Resucitó al tercer día con poder y gloria, venciendo a la muerte y al pecado, y ahora está sentado a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. En Él encontramos nuestra santidad, nuestra justificación. Dios es santo, y nosotros debemos temerle de la manera correcta, con una reverencia que transforme nuestra conducta, que moldee nuestro carácter y que nos impulse a vivir de una manera que le agrade en todo. Quisiera que profundicemos ahora en por qué debemos temerle según lo que nos dice la Escritura, con razones claras y poderosas. Ya vimos hace un momento que la razón principal por la que hay que temerle, como se nos indica en Deuteronomio, es porque así nos lo manda nuestro Creador, nuestro Dios soberano. ¿Recuerda lo que leímos? Lo dijo de una forma meridianamente clara, sin dejar lugar a dudas. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. Esto no es una sugerencia para algunos cuantos piadosos o para un grupo selecto de líderes espirituales. Es lo que Dios nos manda a cada uno de nosotros de forma individual y colectiva, a todo su pueblo. Es un llamado a la obediencia por amor, pero hay más razones. ¿Por qué debemos temerle? ¿Por qué este temor reverente es tan crucial? Primero, porque Él lo manda y su mandato es para nuestro bien. Segundo, porque la Biblia dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Vea lo que dice Proverbios, capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Escuche bien lo que le voy a decir, porque esta es una verdad que a menudo se ignora en nuestro mundo moderno. Hay mucha gente en este mundo que se cree sumamente inteligente, que ha acumulado vastos conocimientos. Usted puede tener 30 títulos académicos en 30 materias distintas. Puede ser un experto reconocido internacionalmente en su campo, un erudito en ciencias, artes, filosofía o tecnología. Pero si usted no teme a Dios, si no lo reconoce en sus caminos, si no le rinde su corazón, usted desconoce lo más importante y trascendental de la vida, que es su relación con el Dios Santo. Si no le teme, usted no sabe quién es Él realmente, ni quién es usted ante Él, ni cuál es el verdadero propósito de su existencia. Dios dice que el temor a Él es el principio de la sabiduría genuina, la que perdura por la eternidad, la que le da sentido a todo lo demás. Puede que usted sepa muchas cosas sobre el funcionamiento del universo, sobre las complejidades del cosmos o sobre la condición humana, pero la vida verdadera, la vida que realmente importa, consiste en aprender que Dios es el principio de toda sabiduría, la fuente inagotable de todo conocimiento y entendimiento. En Proverbios, capítulo 9, versículo 10, se repite esta verdad fundamental, enfatizando su importancia. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Usted quiere ser una persona verdaderamente sabia. La escuela por sí sola no lo hará sabio en el sentido bíblico. Ni los títulos que cuelgan en su pared, ni los premios que ha recibido, lo harán sabio ante los ojos de Dios. En la Biblia, la sabiduría empieza inevitablemente con temer a Dios, con una reverencia que nos humilla y nos capacita para recibir su verdad. ¿Y qué es la sabiduría? No es solo acumular información, es saber qué hacer, cuándo hacerlo y cómo hacerlo de acuerdo a la voluntad divina. Es saber qué creer y qué rechazar. Alguien sabio es aquel en cuyo corazón Dios vive, y en cuya vida Él hace realidad el propósito para el cual fue creado. Un propósito que le trae gloria a Él y plenitud a nosotros. Dios es un Dios infinitamente sabio. Y yo le pregunto a usted de nuevo, ¿quiere ser una persona sabia, no solo en lo humano sino en lo eterno? Estoy seguro de que su respuesta es, claro que sí, Dr. Stanley. Bien. Entonces debe saber dónde empezar. Empiece rindiéndose ante el Señor Todopoderoso.
Él es la fuente de toda sabiduría y la otorga generosamente a quienes estén dispuestos a pedirla con humildad. A quienes estén dispuestos a entregarle su vida sin condiciones y a rendirse ante su soberanía. Por eso vemos a menudo personas que quizás no tuvieron la oportunidad de recibir una gran educación formal, que no pasaron por universidades prestigiosas, pero cuando usted se sienta a conversar con ellos, se queda asombrado y piensa: Señor, ¿cómo es que esta persona tiene tanto entendimiento de la vida? ¿Cómo aprendieron estas verdades tan profundas que tocan el alma? La respuesta es sencilla, porque Dios da sabiduría a los que la buscan de Él a través del temor reverente, a los que lo honran por encima de todo conocimiento humano. Recuerdo con mucho afecto a algunas personas que he conocido a lo largo de mi vida y ministerio. La mayoría han sido abuelas piadosas, mujeres con una sabiduría tan inmensa, una paz tan profunda, que me hacían sentir pequeño ante su presencia. Eran mujeres que llevaban años obedeciendo a Dios en el silencio de sus hogares, entregándose a Él en cada prueba, en cada escasez, en cada aflicción, y viendo la mano de Dios trabajar milagrosamente en sus familias. Una abuela piadosa es, sin duda alguna, una de las personas más poderosas que existe en esta tierra, una verdadera guerrera de oración, una mujer que ha vivido su vida enfrentando todo tipo de dificultades, escasez, enfermedades y aflicciones, y que a pesar de todo aún sonríe con paz, ora con fervor y da gracias a Dios por quien es Él, por su bondad y fidelidad. Eso es sabiduría pura, una sabiduría que solo viene de lo alto. El temor de Dios es el principio de esa clase de sabiduría que trasciende el tiempo y las circunstancias. Luego la palabra nos enseña en Proverbios, capítulo 16, versículo 6, algo muy práctico y transformador. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Escuche esto con mucha atención, porque es un principio fundamental para vivir una vida victoriosa. El temor de Dios es lo que lo apartará a usted del pecado. Cuando realmente tememos a Dios, cuando lo reverenciamos y honramos, nace en nosotros un deseo profundo, una convicción interna, de no permitir el pecado en nuestra vida, de no coquetear con la tentación, de no deshonrar su nombre. Quizá haya tropiezos, quizá haya una falta aquí o allá, porque seguimos siendo humanos y la carne es débil, pero usted no se queda allí, revolcándose en el error. Usted lo resuelve de inmediato, se arrepiente sinceramente, pide perdón a Dios y a quienes haya ofendido, y arregla su situación ante el Señor, buscando su perdón y su restauración. ¿Por qué? Porque el Dios que habita en su ser por medio del Espíritu Santo, le dará un hambre y una sed de justicia, un deseo ardiente de llevar una vida justa y piadosa que honre su nombre y que le dé gloria. Si la Biblia dice que el temor de Dios nos aparta del mal, debemos preguntarnos, ¿cuál es el propósito de Dios al apartarnos del pecado? No es quitarnos la diversión, no es privarnos de la alegría o del placer. Es impedir que dañemos nuestra alma, impedir que arruinemos nuestra vida y la de los que amamos. Es protegernos de las consecuencias devastadoras del pecado. La sabiduría de Dios nos ayuda en cada área, absolutamente en cada detalle de nuestra existencia, guiándonos hacia el bien. Si usted tiene una gran interrogante en su mente hoy, si está tratando de tomar una decisión que cambiará el rumbo de su vida para siempre, si es lo bastante inteligente, usted no se conformará con la limitada sabiduría humana, con los consejos del mundo que a menudo fallan. Usted buscará la sabiduría del Dios, Satch, de aquel que ve el principio y el fin de todas las cosas al mismo tiempo, y que conoce todas las complejidades de lo que usted enfrentará en el futuro. Temer a Dios no es tenerle miedo en el sentido de terror, es confiar plenamente en su guía, en su plan perfecto, en su amor inagotable. Vea lo que dice también en Proverbios, capítulo 3, versículos 7 y 8, una promesa asombrosa que conecta lo espiritual con lo físico. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese bien en la promesa que sigue a este mandato. Dice que si usted le teme y se aparta del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Qué promesa tan asombrosa, tan abarcadora. Si usted honra a Dios y camina en su temor, la Biblia dice que eso tendrá un impacto directo en su salud física, en su bienestar integral. Lo más sabio que usted puede hacer por su bienestar físico, mental y emocional es temerlo, obedecer sus leyes naturales y espirituales, y honrarlo con su cuerpo, que es un regalo precioso de Él. Esto significa poner en su cuerpo solo aquello que le agrada al Señor, nutrirlo con alimentos sanos, darle el descanso necesario. Significa vestir su cuerpo de una manera que refleje su gloria,
su modestia y su santidad, y no usar este templo de forma que le desagrade. Cuando usted conoce a Jesús como su Salvador personal, su cuerpo se convierte en el templo del Dios vivo, la morada del Altísimo, y Él nos pide que le temamos y respetemos ese lugar sagrado. Por lo tanto, maltratar su cuerpo con vicios, con excesos, con falta de cuidado, es en realidad maltratar la casa de Dios, el lugar donde Él ha decidido morar. Hay personas que beben en exceso, que se entregan a una vida de juerga y desenfreno, que abusan de su salud de muchas formas y dicen con ligereza, ¿sabe una cosa? Esto no me hace daño, yo lo controlo. Pero la verdad es que sí le hace daño, física y espiritualmente, deteriorando su cuerpo y su alma. Pero si usted decide honrar a Dios con su cuerpo, Él promete traer medicina y refrigerio, una salud que proviene de lo alto, una vitalidad que se renueva cada día. Piense en esto por un momento. Dios lo ama tanto que le dio un cuerpo físico en el cual Él mismo habita para expresarse a través de usted, para amar a otros y para que usted pueda disfrutar de la vida en abundancia, en plenitud. Obedecerle es el mejor seguro de salud que existe. No significa que nunca enfermará o que vivirá 100 años garantizados, pero sí garantiza que su cuerpo será habitado por Dios y que Él le dará lo mejor en cada etapa de su vida, cuidándolo y sosteniéndolo. Ahora veamos lo que nos dice Proverbios 14, versículo 26, una fuente de seguridad inquebrantable. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. Deténgase y medite en esto. ¿Es eso cierto en su vida? ¿Experimenta usted esta fuerte confianza, esta seguridad que el mundo no puede dar? Está la fuerte confianza. Cuando uno depende totalmente de Dios, cuando le entrega todas sus cargas y se esfuerza por vivir una vida recta, en obediencia a sus principios, surge en el interior una sensación inquebrantable de seguridad, de paz, de certeza. Esa confianza, ese valor para enfrentar la vida, para superar los desafíos, para mirar el futuro sin temor, ¿de dónde viene? Es Dios mismo en su ser, viviendo su vida a través de usted, dándole su fuerza. ¿Es Él quien enfrenta los gigantes que se levantan contra usted? Quien derriba los muros que parecen infranqueables y quien le asegura que por su gracia podrá superarlos todos, no con sus propias fuerzas, sino con el poder de Él. El temor de Dios produce una seguridad que el mundo no puede dar ni quitar, una paz que sobrepasa todo entendimiento. La razón de esa confianza es que usted no está solo. Al ser un creyente, al tener a Dios morando en su interior por medio del Espíritu Santo, cualquier situación que enfrente la enfrentará en la presencia del Dios Santo, del Dios Todopoderoso. Él lo ama y siempre quiere lo mejor para usted, incluso cuando el camino es difícil. Por eso temer a Dios es, sin duda alguna, lo más sabio que cualquier ser humano puede hacer, la decisión más inteligente y llena de propósito. Escuche este otro tesoro en el Salmo 145, versículo 19, una promesa de respuesta divina. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Escuche bien, amigo mío. Cuando usted decide vivir la clase de vida que Dios desea, cuando decide seguirlo y obedecerle con todo el corazón, con una entrega total, Él se compromete a cumplir los deseos de su alma. Muchas personas ven a Dios de una manera distorsionada, como si fuera un juez severo, un monstruo espiritual esperando que alguien cometa el más mínimo error para castigarlo. Nada más lejos de la realidad. Él es un Dios majestuoso, sí, pero también es un Padre amoroso, un Padre lleno de compasión que nos dice: cumpliré el deseo de los que me temen. Usted quizá piense: pero doctor Stanley, yo creo que mis deseos actuales no van muy de acuerdo con Dios. Mi corazón anhela cosas que no siempre le agradan. Si usted piensa así, es porque aún no ha aprendido a temerle de verdad, porque no ha permitido que su temor reverente transforme sus deseos, porque cuando usted le teme y le ama, sus deseos comienzan a alinearse con los de Él. Usted empezará a desear lo que Él quiere para usted, porque sus deseos se volverán los de Él. Confíe en Dios porque Él es fiel para cumplir su palabra, para su corazón y sus anhelos. Sé que hay muchas personas escuchando que están atravesando situaciones sumamente difíciles, desiertos personales, pruebas que parecen interminables. Quizás se preguntan: ¿por qué las cosas no están resultando como esperaba? ¿Por qué no tengo lo que necesito? ¿Dónde está Dios en medio de este desierto, de esta tormenta? Permítame preguntarle con mucha humildad: ¿le teme usted a Dios? ¿Está viviendo la clase de vida que abre las puertas para que Dios responda a sus oraciones, para que su favor se derrame sobre usted? La obediencia y la reverencia que abren las puertas del cielo.
El Salmo 34, versículo 7, nos da una promesa de protección increíble, una imagen poderosa del cuidado divino. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Escuche eso con asombro y gratitud. Acampa a su alrededor. No es que lo visite de vez en cuando, es una presencia constante, protectora, vigilante. Cuando tememos a Dios, contamos con su protección divina en todo momento, día y noche, en cada paso, en cada situación. Quisiera hacerle una propuesta muy especial hoy, un desafío para su fe y su espíritu. Quizá usted esté pasando por una tormenta feroz, o quizás esté en un momento de gran alegría y prosperidad. Sea cual sea su situación, le propongo algo que alentará su corazón de una manera extraordinaria, algo que le recordará la grandeza de nuestro Dios. Lea el Salmo 91 completo. Si tiene la oportunidad de leerlo en una versión sencilla, en una que pueda comprender fácilmente, hágalo. El Salmo 91 nos muestra el asombroso poder de Dios y cuán dispuesto está a manifestarse a favor de sus hijos, de aquellos que le temen y confían en Él. Él acampa a nuestro alrededor, nos protege de los peligros ocultos y manifiestos, cumple los anhelos de nuestro corazón y nos da descanso en medio de la agitación del mundo. Qué privilegio saber que el Dios Todopoderoso es nuestro refugio. Vea también lo que dice Proverbios 19, versículo 23. El temor de Jehová es para vida. No se refiere solo al latido biológico del corazón, a la fera existencia física, sino a la vida real, a la vida verdadera, a esa vida en abundancia que Jesús prometió. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Pienso en tanta gente que pasa sus años buscando desesperadamente la felicidad, buscando la paz en lugares equivocados, buscando el gozo en cosas materiales que nunca satisfacen, en relaciones vacías o en logros superficiales. Y la gran verdad es que la fuente de todo lo que buscan, de toda la plenitud que anhelan, es la misma persona a la que han tratado de apartar de sus vidas, al Dios vivo. El temor Dios es la fuente de toda bendición imaginable, de toda alegría duradera, de toda paz que calma el alma. Cuando usted procura honrarlo, cuando busca escucharlo y obedecerle, cuando espera en él y se entrega por completo a su voluntad, usted encuentra la vida que realmente vale la pena vivir, una vida con propósito, significado y esperanza eterna. Desobedecer a Dios es sencillamente un acto absurdo, doloroso y costoso. La desobediencia trae consigo una profunda decepción, un vacío que nada puede llenar, un remordimiento que persigue. Pero obedecerle y caminar en su temor es algo grandioso, algo que produce una recompensa que supera toda expectativa. Mire este otro versículo en Proverbios 10, versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. ¿Por cuánto tiempo aumentará los días? No tengo la respuesta exacta en años, ni puedo prometer una longevidad específica. Pero le diré algo que es una verdad espiritual profunda. Algo que trasciende lo meramente cronológico. Alguien que vive 40 o 50 años confiando plenamente en Dios, temiendo su nombre y siguiendo sus pasos, tiene mucha más vida, mucha más calidad de vida y mucho más impacto eterno que alguien que llega a los 90 años sin conocer al Señor, sin haber experimentado su amor y su propósito. Sin Dios usted puede estar físicamente presente, pero no está viviendo realmente en el sentido más profundo y trascendente de la palabra. Si usted vive sin Dios, lo que tiene por delante es el terrible juicio de un Dios que hoy mismo le ofrece una oportunidad de salvación, de vida eterna. Él está dispuesto a salvarlo, a ayudarlo, a guiar su camino, a proteger su entrada y su salida, y a darle todas las bendiciones que hemos leído y muchísimas más. Él está dispuesto a hacer maravillas en su vida, a transformarla por completo, si tan solo usted confía en Él y le entrega su corazón sin reservas. Y quiero dirigirme ahora a los padres y abuelos que me escuchan, a aquellos que tienen la responsabilidad y el privilegio de guiar a las próximas generaciones. Si ustedes no caminan en el temor de Dios, no pueden esperar que sus hijos lo hagan. Las palabras son importantes, pero el ejemplo lo es todo. ¿Quiere usted lo mejor para sus hijos, para sus nietos? ¿Me está escuchando, abuela, padre, madre? Si usted realmente ama a sus hijos y nietos, entregue su vida a Dios hoy mismo. Témale al Señor y modele ante ellos una vida de rectitud, de fe, de obediencia, de amor a Dios. Es la herencia más valiosa, el tesoro más grande que usted puede dejarles y el acto más eficaz y poderoso que usted puede hacer por su familia. Piense en esto con mucha seriedad. Temer a Dios es un elemento fundamental en su salvación, es el punto de partida de su fe.
Nadie puede ser salvo si primero no reconoce su necesidad de Dios, si no se humilla ante Él y se rinde ante su señorío. Somos salvos por la gracia infinita de Dios, un regalo inmerecido, y por la sangre preciosa de Jesús, vertida en la cruz como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Ese mismo Jesús ahora quiere vivir en su ser, por medio del Espíritu Santo, y darle lo mejor de su presencia y de su poder. Es cierto que a veces fallamos, somos humanos, caemos, pero Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando volvemos a Él con un corazón arrepentido. 1 Juan 1:9. Dios no cambia de parecer respecto a su amor por usted. Él lo conoce a la perfección, desde el interior hasta el exterior. Conoce sus debilidades, sus anhelos más profundos, sus miedos y sus esperanzas. La decisión más sabia, la más trascendental, la más importante que usted puede tomar en toda su existencia es decidir hoy mismo temer al Dios vivo, no con miedo, sino con reverencia y amor. Decida honrarlo, decida que su vida será para obedecerlo, para exaltarlo y para servirle. Alábelo en medio de la prueba, adórelo en la bendición y crea en Él para su salvación eterna. En el preciso momento en que usted decida creer lo que Él dice en su palabra, Dios empezará a cambiar su vida de adentro hacia afuera, transformando su corazón, sus pensamientos, sus actitudes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en Él cree, confiesa sus pecados y le entrega su vida, no se pierda sino que tenga vida eterna. Juan 3:16. Solo puedo decirle esto. Temer a Dios es algo increíblemente maravilloso. Es una bendición que no tiene comparación y una promesa que sostiene nuestra alma en medio de cualquier circunstancia. Y aunque he compartido mucho hoy, hay todavía mucho más que descubrir en las profundidades de su amor y en la belleza de su carácter. Permítame preguntarle una última vez, con el deseo de que esta verdad se ancle en su espíritu. ¿Le teme usted a Dios de esta manera reverente y amorosa? ¿Es Dios la prioridad número uno en su vida, el centro de su existencia? Antes de cerrar sus ojos para dormir por la noche, ¿habla usted con Él, le entrega sus preocupaciones, le agradece por el día? Al despertar y ver la luz de un nuevo día, ¿le da gracias y busca su dirección para las horas venideras? Al subir a su auto para ir al trabajo, ¿le pide que lo acompañe, que lo guíe y lo proteja? Cuando le toca trabajar con personas que no conocen al Señor, que quizás se burlan de la fe, ora usted por ellos con amor, con compasión, pidiendo que Dios les revele su verdad. ¿Teme usted realmente al Dios vivo? Le ha entregado las llaves de su vida, permitiéndole ser el conductor, el guía, el Señor de todo. Es la mejor decisión que podrá tomar jamás, la única que le traerá verdadera paz y propósito. Y es mi oración más ferviente por usted. En el nombre de Jesús oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor infinito, un amor que nos persigue y nos rescata. Gracias por tu perdón que nos restaura, por tu bondad que nos acompaña todos los días de nuestra vida, y por ese sinfín de bendiciones que tienes reservadas para los que te aman y te temen. Te pedimos hoy que nos enseñes a todos a temerte de la manera correcta, con esa reverencia santa que transforma el corazón, que nos acerca a ti y nos libera de todo mal. Ayúdanos, Señor, a no olvidar ni por un momento lo que hemos oído de tu palabra, sino a atesorarla en lo profundo de nuestro ser. Haz que confiemos plenamente en ti cuando todo nuestro alrededor parezca desmoronarse, cuando las circunstancias nos abrumen y la incertidumbre nos asalte. Gracias, Padre, porque aunque vivas en nuestro corazón, el temerte a ti de la forma correcta nos libera de cualquier otro temor. Si te tenemos a ti, no tenemos temer a nada ni a nadie más en este mundo, porque tú eres más grande que cualquier enemigo, que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Gracias por esa paz y esa seguridad inquebrantables que solo tú puedes dar. Todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Transición a una reflexión continua sobre el carácter de Dios. Ahora, mis queridos amigos, quiero que continuemos explorando las profundidades del carácter de Dios y cómo ese carácter se manifiesta en nosotros. Hemos hablado del temor reverente que debemos tener hacia nuestro Creador, una cualidad fundamental. Pero no podemos hablar del temor de Dios sin hablar también de su infinita bondad, la cual desea replicar en sus hijos. Hoy quiero hablarles sobre un tema que a menudo pasamos por alto en nuestra vida cotidiana, pero que tiene un poder transformador increíble, una cualidad que hace que nuestra fe sea atractiva para un mundo necesitado. He titulado este mensaje y lo integro a nuestra reflexión como la atractiva cualidad de la benignidad.
Quisiera comenzar haciéndole una pregunta muy personal y le pido que sea honesto consigo mismo mientras reflexiona en ella en la quietud de su espíritu. ¿Se considera usted una persona bondadosa, amable, de buen trato? Piénselo detenidamente por un momento. ¿Es usted alguien amable en sus palabras y en sus acciones? ¿Es amigable incluso con aquellos que no pueden darle nada a cambio, con los que no tienen influencia o poder? ¿Se considera una persona generosa con su tiempo, sus recursos, su atención? ¿Es paciente especialmente en situaciones de tensión o frustración? ¿Es usted llevadera, es decir, fácil de tratar, sin dramas ni conflictos innecesarios? ¿Es usted cariñoso, considerado con los sentimientos de los demás y sobre todo, ¿es su compañía algo agradable para los demás? ¿Algo que aporta paz y gozo? Quizás al escuchar esta lista de cualidades usted esté pensando en su interior, bueno, doctor Stanley, la verdad es que yo no soy así en todas esas áreas, o no siempre, pero ciertamente me gustaría conocer a alguien que tuviera todas esas características, alguien que pudiera reflejar tanta luz. Pero pensemos en esto con detenimiento. Una persona amable y benigna siempre resalta en cualquier grupo, en cualquier entorno, en cualquier circunstancia. No necesita esforzarse para ser el centro de atención, ni es la persona que más hable o que busque la aprobación de los demás. Sin embargo, alguien verdaderamente amable posee algo especial, algo que atrae, algo que irradia. Es como un atractivo inherente que emana de su interior, un brillo que no se puede fabricar. Cuando alguien es verdaderamente bondadoso, no solo lo muestra en la expresión de su rostro, en una sonrisa o en una mirada compasiva, sino que se manifiesta sobre todo en sus acciones diarias, en cómo trata a los demás, en cómo responde a las provocaciones, en cómo sirve sin esperar nada a cambio. Al meditar en la benignidad y en sus características fundamentales, se vuelve evidente que esta virtud no es algo que podamos fabricar por nuestro propio esfuerzo humano, por nuestra propia voluntad o disciplina. No es el resultado de un curso de autoayuda o de una técnica psicológica. Viene directamente de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Es un don sobrenatural que Él mismo produce en nosotros. El apóstol Pablo nos dice en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 5, lo siguiente, al hablar de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Ya hemos hablado anteriormente sobre cada una de estas cualidades, las cuales son preciosas y vitales, pero note lo que sigue inmediatamente después. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22, 23. Hoy deseo unir la bondad y la mansedumbre bajo el concepto más amplio de la benignidad. ¿Por qué hago esto? Porque si alguien es verdaderamente manso de corazón, no arrogante ni altivo, será una persona amable, considerada. Si alguien es bondadoso en su esencia, en su naturaleza interior, necesariamente será amable en su trato con los demás. Así que, en lugar de dedicar un mensaje separado para cada una de ellas, deseo que exploremos juntos la profundidad de la benignidad, la bondad y la mansedumbre como un solo conjunto, como una manifestación coherente de la gracia de Dios obrando en nosotros, transformándonos a la imagen de Cristo. La benignidad es un reflejo de su misma naturaleza. Entonces, al pensar en la palabra benignidad, en toda su riqueza y significado, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Se ve a sí mismo, honestamente, como una persona bondadosa, como alguien que manifiesta este fruto del Espíritu. Puede que su respuesta sea afirmativa o negativa, o quizás se encuentre en un punto intermedio, pero quiero que escuche lo que Pablo escribe en uno de mis versículos favoritos sobre este tema. Un pasaje que resume la esencia de la vida cristiana y nuestra relación con los demás. Se encuentra en Efesios, capítulo 4, versículo 32, y dice así: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Escuche bien, el mandato es claro y directo. Sed benignos unos con otros. Luego en Colosenses, capítulo 3, Pablo nos da una instrucción adicional, usando una metáfora poderosa que nos habla de identidad y elección. Él dice: vestíos pues, como escogidos, de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses 3:12. Lo que esto significa, amigo mío, es que nuestra responsabilidad fundamental, nuestro privilegio más grande como hijos de Dios, es ser amables, ser bondadosos en nuestro trato, porque esa es la naturaleza de aquel que mora en nosotros. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros, y Él es la fuente inagotable de nuestra benignidad, de nuestra capacidad de amar y perdonar.
Por lo tanto, el fluir natural de nuestra vida, de nuestro carácter hacia quienes nos rodean, debe ser esa bondad constante, esa amabilidad que refleja a Cristo. Pregúntese nuevamente, en la privacidad de su corazón, ¿sería eso cierto en mi caso particular? ¿Lo verían sus hijos a usted como alguien amable y tierno? Alguien a quien pueden acercarse con confianza. Su esposo o su esposa le describe como una persona amable y considerada, o como alguien rudo y distante. Quizás ellos digan, bueno, tiene muchas cualidades. Es trabajador y responsable. Provee para la familia, pero la amabilidad no es precisamente una de ellas. Escuche esto con atención, porque es una verdad que a menudo se subestima en nuestra sociedad. La benignidad es una cualidad que refleja el carácter mismo de Jesucristo. No se habla mucho de ella en nuestra sociedad moderna, que valora más la agresividad, la competencia feroz, el éxito personal a toda costa y la autoafirmación. Pero Pablo insiste en que es un fruto del Espíritu. Esto significa que cuando permitimos que el Espíritu Santo tenga libertad para vivir a través de nosotros, para obrar en nuestras vidas, el fruto que Dios desea producir se manifestará de forma natural, y la benignidad será uno de los resultados más visibles y hermosos. Seremos considerados con los demás, pondremos nuestra atención en las necesidades del prójimo, extenderemos una mano de ayuda, una palabra de aliento. Cuando reflexiono sobre este tema, recuerdo vívidamente la primera lección que aprendí sobre la amabilidad, aunque debo confesar que no fue una lección muy agradable en su momento, sino una que me marcó profundamente. Mi madre se disponía a ir a la ciudad una tarde de verano. Yo tendría unos 7 u 8 años de edad. Ella no me permitió acompañarla, y eso me causó un gran disgusto, una profunda frustración infantil. Mientras ella bajaba las escaleras para salir, yo me quedé en el balcón y, movido por el enojo y la inmadurez, le grité algo que no fue nada cortés, algo que carecía por completo de benignidad. En el mismo instante en que las palabras hirientes salieron de mi boca, me sentí avergonzado. Sabía perfectamente en mi corazón que no debía haber hablado así. Yo quería ir con ella, pero su negativa me hizo reaccionar con rudeza. Entonces ella se detuvo, se dio la vuelta, me miró y simplemente dijo: Charles, la Biblia dice: sed benignos unos con otros. Jamás he podido olvidar ese momento, porque sus palabras, pronunciadas con una mezcla de firmeza y amor, penetraron directamente en mi corazón de niño. Nunca olvidaré el totedo de su voz. No era de grito ni de ira, no me humilló ni me reprendió con dureza, sino de una firmeza amorosa, de una convicción tranquila. Aquella frase se quedó grabada en mi alma para siempre. La benignidad es una cualidad natural y normal que debe distinguir a todo creyente, especialmente a aquel que busca vivir bajo la dirección del Espíritu de Dios, que anhela reflejar la imagen de su Salvador. Por eso le vuelvo a preguntar: ¿es esto una realidad en su vida, o es un área que necesita cultivar con la ayuda de Dios? También recuerdo otro acto de cortesía que mi madre me inculcó desde muy pequeño, una lección de respeto y consideración. Ella me decía: Charles, cuando estés en el autobús y veas que se sube una dama, si no hay asientos disponibles, ponte de pie y dale el tuyo. Yo, con la curiosidad y la lógica directa de un niño, le pregunté: ¿de verdad debo darle mi lugar, aunque yo llegué primero? Y ella me contestó con seguridad, con la convicción de una madre que enseña principios eternos: sí, porque eso es lo cortés y lo caballeroso, eso es lo que un hombre de Dios hace. Si lo analizamos bien, la amabilidad es un atractivo inherente para un hijo de Dios, porque Cristo, quien es nuestra vida, manifiesta su propia benignidad dentro y a través de nosotros. No es una cualidad superficial, es la esencia misma de su carácter fluyendo. Una persona amable no solo realiza actos aislados de bondad de vez en cuando, como un deber, sino que posee algo en su interior, una sensibilidad especial que le permite detectar quién necesita un gesto de cariño, una palabra de aliento, una mano amiga. Tal vez usted exprese esa benignidad de forma verbal, con una palabra de consuelo, de esperanza, de ánimo, o quizás a través de una acción práctica, de un acto de servicio, de una ayuda tangible, pero siempre será una cualidad natural del Hijo de Dios, una expresión espontánea de su naturaleza transformada. La Escritura es clara, es un mandato divino. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. Es el modelo que hemos recibido y el modelo que debemos dar. Sin ninguna duda, Jesucristo fue el ejemplo supremo de benignidad durante su tiempo en la tierra. Su vida entera fue una manifestación de bondad, misericordia y amor incondicional. Alguien podría preguntar:
¿Por qué cree usted que Jesús era tan amable, tan compasivo, tan tierno? Permítame darle una razón poderosa a través de un ejemplo bíblico que nos conmueve el corazón. Pensemos en Bartimeo, aquel hombre ciego que mendigaba junto al camino a Jericó. Marcos 10, 46, 52. Cuando lo llevaron ante la presencia de Jesús, el Señor no lo reprendió por su condición, no lo juzgó por su pasado, ni le preguntó por qué estaba allí sentado perdiendo el tiempo o por qué no había buscado otra forma de vida. No, nada de eso. Jesús, con una ternura infinita, con una benignidad que calma el alma, le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Marcos 10, 51. No le impuso su voluntad, sino que le dio la oportunidad de expresar su necesidad de activar su fe, y cuando el hombre respondió que deseaba recibir la vista, Jesús se la concedió de inmediato con poder y compasión, diciendo: vete, tu fe te ha salvado. Marcos 10, 52. Esa es la amabilidad en acción, la benignidad divina manifestándose en la vida de una persona necesitada, y es la misma cualidad que debe ser evidente en cada uno de nosotros, en nuestro trato diario. Si lo pensamos bien, no existe ninguna razón válida, ninguna excusa aceptable, para que un cristiano no sea amable. Puesto que el Espíritu Santo mora en nosotros, hemos sido capacitados con una habilidad sobrenatural para ser amables con los demás, sin importar las circunstancias externas, sin importar cómo nos traten los otros, incluso cuando nos calumnian o nos persiguen, tenemos la capacidad de responder con amor, porque Él es amor. Escuche lo que nos dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, en el capítulo 3, porque es fundamental comprender que nuestra propia salvación no es el resultado de nuestros méritos o buenas obras, sino el resultado directo de un acto de la bondad de Dios. Leamos desde el versículo 4, donde se revela la magnificencia de su benignidad. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Tito 3, 4, 6. Una de las expresiones más claras y hermosas del Espíritu Santo en nuestra existencia es precisamente la amabilidad, la benignidad. Por lo tanto, si alguien afirma estar lleno del Espíritu Santo, los demás tienen todo el derecho de esperar que esa persona sea amable, que refleje la bondad de Dios. Esto no significa ser una persona débil o sin carácter, como si fuéramos un juguete de peluche que cualquiera puede manipular o pisotear. Absolutamente no. La amabilidad de Dios es una cualidad fuerte, es una virtud que reacciona con bondad, con calma, con sabiduría, incluso en las situaciones más difíciles, más estresantes y más conflictivas. Es una fuerza interior que nos permite mantener la compostura y el amor en medio de la adversidad. Vuelva a preguntarse en la quietud de su corazón: ¿podría yo ser considerado una persona amable por quienes me conocen bien, por mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo? Consideremos ahora lo que dice Romanos, capítulo 2, versículo 4, respecto a la benignidad divina, una benignidad que nos guía a un cambio de vida. Pablo pregunta: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Piense en la profundidad y el impacto de esta declaración. Las riquezas de la benignidad de Dios significan que Él es infinitamente bueno con nosotros, con una bondad que no tiene límites ni fin. Dios es amable incluso con aquellos que son malvados y se rebelan contra Él, con aquellos que lo desafían abiertamente. Si Él quisiera, podría terminar con la vida de los impíos en un instante, con una sola palabra, pero Él siempre es bueno, siempre paciente, siempre longánime. Dios es amable, fuerte, deliberado, santo y justo, pero también es profundamente benigno, y esta benignidad es la que nos atrae. La verdad absoluta es que ninguno de nosotros sería salvo hoy, ni tendría la esperanza de la vida eterna, si Dios no fuera un Dios amable. Él es considerado, compasivo, y posee todas esas cualidades de las que hemos hablado. Su bondad es lo que nos atrae hacia Él, lo que nos impulsa a buscarlo, y lo que nos motiva a abandonar nuestro pecado, a arrepentirnos de nuestra maldad, a volvernos a Él de todo corazón. Su benignidad no es debilidad, es una manifestación de su poder para transformar vidas. Ahora bien, ¿se considera usted una persona amable en su hogar, en la intimidad de su familia, donde su verdadero carácter se revela? Si usted vive con alguien que es descortés, rudo, crítico o impaciente, sabe perfectamente que eso representa una carga muy pesada, una atmósfera de tensión y tristeza.
Vivir con alguien que maltrata a los demás con sus palabras o sus acciones, que dice cosas hirientes, que actúa con aspereza, es una situación sumamente difícil, una que agota el espíritu. Y lo que es aún más complicado es mantener nuestra propia amabilidad, nuestra propia benignidad, cuando no vemos ni un ápice de esa cualidad en la otra persona, cuando parece que estamos lidiando con hostilidad constante. Es un reto enorme, lo reconozco. Pero permítame decirle algo muy importante, algo que debe anclarse en su corazón. Dios recompensa nuestra amabilidad. Él toma nota de nuestra benignidad, de nuestra paciencia, de nuestro amor, incluso cuando nadie más lo hace. Y cuanto más difícil sea la situación que usted esté atravesando, cuanto más grande sea el desafío de permanecer amable, si usted decide permanecer benigno, Dios recompensará esa bondad de una manera que usted no puede imaginar, de una forma que le traerá paz y gozo sobrenatural. He visto esto suceder una y otra vez en la vida de muchos creyentes que han perseverado en la benignidad. Quizás alguien diga, pero doctor Stanley, ¿qué pasa con la gente que me trata mal y dice cosas terribles sobre mí? ¿Acaso no tengo el derecho de defenderme? ¿No debo protegerme de esas personas? No necesariamente de la forma en que el mundo lo hace. Un acto de amabilidad genuina, un acto de benignidad, es a menudo la defensa más poderosa que podemos tener frente a un ataque verbal o emocional. He descubierto que cuando alguien nos reprende injustamente, nos ataca con palabras cargadas de ira, y nosotros permanecemos tranquilos, amables, serenos, esa persona no sabe cómo reaccionar. Su agresividad se encuentra con un muro de paz que la desarma. Recuerdo una ocasión en la que alguien me confrontó con acusaciones absurdas, llenas de resentimiento y falsedad. Yo sabía que lo que decía no tenía sentido, que no había verdad en sus palabras, así que simplemente me quedé allí, escuchando con calma, sin interrumpir y diciendo de vez en cuando: comprendo, entiendo, gracias por compartirme su perspectiva. Cuando esa persona terminó su discurso, exhausta de su propia ira, le pregunté con benignidad: ¿hay algo más que desees decir? En ese momento toda su agresividad se desvaneció por completo. No se puede pelear contra la bondad. La amabilidad es un elemento conquistador del carácter, una fuerza que desarma la hostilidad. Ser amable no es una excusa para permitir que la gente abuse de nosotros, para que nos manipulen o nos maltraten. No, la benignidad es una cualidad firme, vibrante y conforme al corazón de Dios. Es amor en acción, con límites sanos. No hay excusa para que no seamos amables, porque el Espíritu Santo nos capacita para ello. Pensemos por un instante en algunas de las innumerables muestras de bondad que Dios ha expresado hacia nosotros para que nuestro corazón se llene de gratitud y deseo de imitarlo. Primero, Dios nos perdona todos nuestros pecados. Ninguno de nosotros puede jactarse de haber hecho algo para ganar su propia redención. Su perdón es un regalo puro de su benignidad, de su gracia inmerecida, no de nuestros méritos. Segundo, Dios suple todas nuestras necesidades. Piense en cuántas veces ha necesitado algo en su vida, ya sea un apoyo emocional en un momento de tristeza, una sanidad física en medio de la enfermedad o una provisión material cuando no había nada. Y Dios, en su infinita misericordia, ha respondido supliendo esa necesidad de formas milagrosas. Él lo hace porque esa es su naturaleza, es benigno. Tercero, Dios nos protege en tiempos de peligro. ¿Cuántas veces nos ha librado de situaciones peligrosas, de accidentes, de ataques, sin que siquiera nos diéramos cuenta? Su mano amorosa y divina nos guarda a nosotros y a nuestros seres queridos en momentos de gran vulnerabilidad, de forma invisible. A menudo ignoramos con qué frecuencia Dios interviene a nuestro favor, protegiéndonos de aquellos que podrían estar tramando algo en nuestra contra, ya sea en el trabajo, en la calle o en cualquier otro ámbito. Además, debemos considerar que cada oración contestada es un acto de benignidad de parte de Dios, una demostración de su amor y su escucha. Nadie puede presentarse ante el Señor y decir: Dios, debes contestar mi oración porque soy una buena persona o porque me lo merezco. No. Dios contesta nuestras oraciones únicamente por su bondad, por su gracia y por su amor. ¿Qué hemos hecho nosotros que sea suficiente para merecer su favor, su atención? Absolutamente nada. Dios nos buscó cuando todavía vivíamos en pecado, en oscuridad, alejados de Él. Nos perdonó, escribió nuestro nombre en el libro de la vida y nos otorgó el don de la vida eterna. ¡Qué regalo tan maravilloso de su bondad! Y recuerde esto, Él nos salvó sabiendo de antemano que no siempre seríamos obedientes, sabiendo que a veces nos desviaríamos de su voluntad, que seríamos egoístas, orgullosos o arrogantes. Aún así, decidió amarnos, perdonarnos y guardarnos hasta el último momento de nuestra vida.
Esa es la extraordinaria bondad, la inmensurable benignidad de nuestro Dios, un amor que no depende de nuestro desempeño, sino de su carácter perfecto. Asimismo, podemos ver su benignidad en sus promesas cumplidas. Cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos, cada palabra que ha salido de su boca santa, será cumplida sin ninguna excepción. Una vez que recibimos el don de la vida eterna, esa es una promesa inquebrantable, una seguridad eterna. Ahora bien, es cierto que como hijos suyos pagaremos las consecuencias si decidimos desobedecerle, si nos apartamos de su camino, porque Él es un Dios justo y sus principios tienen consecuencias. Pero incluso en la disciplina de Dios hay benignidad, hay amor. Quizás usted esté pasando por una prueba difícil y piense, si Dios fuera bueno, no permitiría que yo sufriera esto. Pero escuche bien, Dios es fiel a su palabra y Él prometió que nos reprendería por amor si nos alejábamos de su camino, para restaurarnos. Por lo tanto, incluso en medio del dolor de la disciplina, Dios está cumpliendo su promesa de guiarnos hacia lo que es mejor para nosotros, hacia nuestra santificación. Cosechamos lo que sembramos. Y aunque a veces esa cosecha sea amarga debido a nuestras malas decisiones, la fidelidad de Dios al cumplir su palabra, al mantener sus principios, es una muestra de su carácter perfecto. Dios es bueno, sin importar lo que estemos atravesando, sin importar cuán dolorosa sea la disciplina. Sus advertencias no son fruto del odio, sino de un amor profundo que desea evitarnos el sufrimiento eterno y llevarnos a la plenitud. Nunca podemos acusar a Dios de ser despiadado. A veces escucho a personas decir, si Dios fuera bueno, no me habría pasado esto. Sin embargo, debemos entender que Dios siempre cumple su palabra y que sus estándares de bondad son perfectos y genuinos, a diferencia de los nuestros, que a menudo están nublados por el egoísmo, la falta de visión y la finitud. Cuando enfrentamos dificultades por nuestra desobediencia, no es porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque estamos experimentando las consecuencias naturales y divinas de alejarnos del dador de toda bendición. Dios se involucra de manera personal en nuestra vida de forma que nos podemos comprender. No solo nos salvó una vez por todas, sino que nos envió al Espíritu Santo para que nos guíe en cada aspecto de nuestra existencia cotidiana, para que sea nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro poder. Este es un don supremo de benignidad, una compañía constante. Dios está con nosotros ya sea que le obedezcamos o no, deseando siempre mostrarnos su amor y su gracia, su paciencia y su perdón. La benignidad también implica veracidad, disciplina e instrucción. Todo esto forma parte del paquete del amor divino, del amor de un Padre que corrige, y junto a esto tenemos la promesa de su presencia constante. Escuche bien esta promesa, ancléla en su corazón, no te desampararé ni te dejaré. ¿Acaso no es eso un acto de bondad, de fidelidad inquebrantable? Es una cosa que un ser humano nos diga eso, y aún así, fallarán. Pero es algo completamente distinto cuando el Dios Todopoderoso, el Creador del universo, nos asegura que nunca nos abandonará sin importar las circunstancias, sin importar cuán oscura sea la noche. Su bondad es palpable, es verdadera y es el sustento de nuestra vida, la roca sobre la cual estamos firmes. Por lo tanto, nuestro estilo de vida, como hijos de Dios, debería ser un reflejo constante de esa misericordia, de esa benignidad que hemos recibido en abundancia, derramándola sobre los demás. Permítame compartir con usted algunos pasajes bíblicos adicionales que debería atesorar en su corazón, pasajes que refuerzan la importancia de la benignidad. Proverbios, capítulo 19, versículo 22, dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia, y más vale el pobre que el mentiroso. El mundo nos dice que lo deseable es ser fuerte, rico, famoso, poderoso, influyente, pero la Biblia afirma que lo verdaderamente valioso, lo que trae contentamiento y riqueza de espíritu en una persona, es su capacidad de ser bondadosa y misericordiosa. También en Proverbios, capítulo 3, versículo 3, leemos una instrucción profunda. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Por qué dice que debemos atarlas a nuestro cuello? Para que estén siempre cerca de nosotros, para que sean una parte visible de nuestra identidad, para que sean lo primero que los demás vean en nuestra vida, un distintivo de nuestro carácter. No basta con tener un conocimiento intelectual sobre la misericordia o la benignidad, debe estar grabada en lo más profundo de nuestro ser y manifestarse en cada una de nuestras acciones, en cada interacción.
Zacarías, capítulo 7, versículo 9, nos instruye con un verbo de acción. Así habló Jehová de los ejércitos, diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Me gusta mucho que utilice el verbo haced, porque la amabilidad, la benignidad, es algo que requiere ser puesto en práctica de manera deliberada, activa y constante. Hay momentos en los que ser amable no nos resultará fácil, especialmente después de un conflicto familiar, un problema en el trabajo o una decepción personal. Todos pasamos por momentos en los que la amabilidad parece estar lejos de nosotros, en los que la paciencia se agota, pero nuestra responsabilidad es practicarla activamente, con la ayuda del Espíritu Santo. En la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 13 nos dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Esto significa haberla experimentado personalmente, haberla saboreado, haberla recibido en su propia vida. ¿Ha experimentado usted la bondad de Dios en su propia vida? Si es así, si ha gustado de su gracia, de su perdón, de su amor incondicional, entonces esa bondad debe fluir de usted hacia los demás, como un río de agua viva que da vida a todo lo que toca. Si hay una cualidad que todos deberíamos anhelar por encima de muchas otras, por encima de la inteligencia o la riqueza, es la amabilidad, la benignidad. Si usted reconoce hoy, con honestidad y humildad, que no ha sido una persona amable, que quizás ha sido rudo, impaciente o crítico, permítame decirle con mucho amor que debería sentirse motivado a cambiar. Debería sentir la necesidad de ir a su hogar y pedir perdón a su familia por no haber sido el padre, la madre, el esposo, la esposa o el hijo que Dios desea que sea. Requiere de un hombre verdadero, de una mujer de valor, de coraje espiritual, el reconocer, no he sido amable contigo y te pido perdón. La amabilidad tiene el poder de transformar por completo el ambiente de una familia, de sanar heridas profundas, de restaurar relaciones rotas. Puede cambiar su lugar de trabajo, sus amistades y la forma en que la gente se relaciona con usted. La bondad es un regalo de Dios provisto por el Espíritu Santo, y nosotros somos los canales, los instrumentos a través de los cuales Dios expresa su misericordia, su benignidad al mundo. Usted no puede decir, es que yo no sé cómo ser amable, no está en mi naturaleza. Si usted tiene al Espíritu Santo, usted tiene la capacidad de serlo, porque Él mora en usted. Simplemente decida hacer lo que es bueno a los ojos de Dios, lo que Él le ha llamado a hacer. Una sola persona que decida ser amable, que decida vivir en benignidad, puede cambiar el rumbo de toda una familia, puede cambiar la atmósfera de su oficina o la tensión de una cena familiar. La amabilidad lo cambia todo, porque refleja el corazón de Dios. Pero escuche esto con mucha atención, porque es la base de todo. Si usted aún no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, este fruto del Espíritu, la benignidad, no podrá manifestarse plenamente en su vida de forma consistente. Él es quien otorga el don de su bondad a sus hijos, es la fuente de todo bien. Por eso le animo hoy a que le pida al Señor Jesús que perdone sus pecados, su falta de bondad, su rudeza, sus palabras hirientes, su egoísmo y todas aquellas transgresiones que ha cometido. Pídale que transforme su vida de tal manera que al verle, los demás sepan que algo sobrenatural, algo divino, ha ocurrido en usted, que el Espíritu Santo lo ha llenado. Padre Celestial, te amamos y te alabamos en este día. Te damos las gracias por tu infinita bondad, una bondad que nuestra mente humana nunca podrá comprender en toda su plenitud, una bondad que nos persigue y nos abraza. Al mirar hacia la cruz del Calvario, vemos el ejemplo más poderoso, inolvidable y eterno de lo que significa ser benigno, de un amor que se entrega por completo. Te pedimos, Padre, que así como nos has mostrado tu benignidad, nos capacites para ser canales de tu bondad en este mundo, para que tu luz brille a través de nosotros. Ayúdanos a manifestar el fruto del Espíritu en cada área de nuestra vida, para que la benignidad sea un distintivo claro de quienes somos en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Querido Padre Celestial, al acercarnos hoy ante tu trono de gracia, nuestros corazones se llenan de una profunda y humilde gratitud. Recordamos con asombro que, aun cuando no lo merecíamos, tú en tu soberano amor decidiste amarnos y entregarlo absolutamente todo por nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Te pido en este preciso momento que el Espíritu Santo hable directamente al corazón de cada persona que escucha este mensaje. Examina nuestras vidas, Señor. Queremos ser sinceros ante ti. ¿Somos amables en nuestras acciones diarias? ¿Reflejamos verdaderamente tu amor en nuestro trato con los demás o nos dejamos llevar por el egoísmo del mundo? Padre,
Te ruego que nos muestres si estamos expresando tu bondad y tu amabilidad incluso en medio de la adversidad, de las pruebas más difíciles, del sufrimiento o del rechazo injusto. Recuérdanos, te lo ruego, que no estamos solos en esta batalla. Tenemos al Espíritu Santo, morando en nosotros, quien nos capacita, nos guía y nos da el poder sobrenatural para ser amables y para perdonar incluso a aquellos que nos han herido en lo más profundo de nuestra alma. Tú has sido tan increíblemente bueno, compasivo y paciente con nosotros. Por favor, enséñanos a ser un reflejo de esa con cada persona que se cruce en nuestro camino, sin importar las circunstancias. Te amamos por tu maravillosa salvación y bendecimos tu santo y glorioso nombre ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Comience su día con el devocional gratuito de En Contacto. Suscríbase hoy mismo para recibir la guía espiritual que necesita. El Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, declaró con absoluta autoridad: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Y con ese mismo poder, nos encomendó una misión sagrada. Por tanto, vayan por todo el mundo enseñando y predicando el Evangelio a toda criatura hasta lo último de la tierra. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Hoy en el programa, En Contacto, de un tema crucial para los tiempos en que vivimos. La valentía para ser fieles a nuestras convicciones, mis amados hermanos y hermanas. Una de las cosas más preocupantes y, sinceramente, más aterradoras que está sucediendo en nuestra sociedad hoy en día, es el hecho de que estamos criando a una generación de jóvenes que crece creyendo firmemente que no existen las verdades morales absolutas. Es decir, bajo esta mentalidad moderna, si ellos creen que algo está mal, entonces está mal para ellos. Y si creen que está bien, entonces está bien. Se ha instalado una filosofía donde la verdad se ha vuelto relativa, subjetiva y personal. La actitud generalizada es: saquemos la Biblia de nuestras vidas. Eliminemos sus mandamientos de las escuelas y de las plazas públicas. Y entonces lo bueno y lo malo dependerán únicamente de mis circunstancias particulares, de lo que yo quiero, de lo que yo siento y de lo que busco en la vida en este instante. Y por ende, al hacer a un lado la palabra de Dios, se proclama que no existe la verdad absoluta, que no hay normas reales ni universales, ni nada sólido que pueda dar guía, dirección y un fundamento seguro al alma humana. Como resultado directo de esta alarmante corriente de pensamiento, nuestra sociedad se ha vuelto extremadamente insegura, dañina, impía, inmoral y carente de brújula espiritual. Estas características, lamentablemente, no son inofensivas. Nos están llevando de manera inevitable hacia el justo juicio de Dios, que tarde o temprano vendrá sobre nuestras naciones si no nos arrepentimos. Hemos decidido colectivamente que este libro sagrado, la Santa Biblia, es obsoleto. En los salones de muchas de nuestras universidades y liceos, la mención de Dios parece estar prácticamente prohibida. Quizás usted me diga: bueno, doctor Stanley, no sea tan drástico. La Biblia no está formalmente prohibida, pero yo le aseguro que sí lo está en la práctica diaria. Permítame contarle lo que sucedió esta misma semana. Una joven estudiante tenía que redactar un ensayo escolar y deseaba mencionar a Jesucristo y citar un pasaje de la Biblia como parte de su argumentación personal. Su maestro, al enterarse, le dijo de forma categórica: definitivamente, no puedes hacer eso en este salón. Consternada, la estudiante se dirigió al director de la institución buscando justicia, y la respuesta del director fue aún más reveladora y alarmante: si te dejo hacer eso, me despedirán de mi empleo. Yo me pregunto al ver esto: ¿dónde está nuestra convicción? ¿Dónde han quedado nuestros valores fundamentales? Si el estándar moral y espiritual de nuestra sociedad ya no es la inerrante palabra de Dios, entonces nos quedamos sin ningún estándar. Si destruimos el fundamento, cualquier cosa que cualquier persona decida creer o hacer será considerada correcta, sin importar cuán destructiva sea. Y si nos detenemos a reflexionar en todas las terribles tragedias, crisis y dolores que han azotado al mundo en los últimos 10 a 12 años, ¿podemos creer de verdad que son simples accidentes fortuitos? No, amados. La mayoría de la gente sin discernimiento espiritual diría: bueno, son solo fenómenos naturales, cosas que ocurren en el transcurso de la historia. Pero la realidad es que estas crisis, tanto morales como físicas, son cada vez más intensas y más frecuentes y sumamente costosas en vidas y en paz interior.
Lo que está sucediendo en nuestra cultura es extremadamente peligroso porque toda la sociedad está adoptando rápidamente una postura de absoluta indiferencia espiritual. La idea de que si para mí está bien, entonces está bien, y no es asunto tuyo lo que yo piense, ni es mi problema lo que pienses tú, nos está destruyendo. Si cada uno hace lo que bien le parece ante sus propios ojos, terminaremos en el caos absoluto. Mire con detenimiento dónde están paradas nuestras naciones hoy. Estamos en una posición de extremo peligro moral y espiritual, y esto no está mejorando. Al contrario, empeora día tras día con una rapidez pasmosa. Escuche esto con mucha atención. Cuando no hay un fundamento sólido, cuando la palabra del Dios vivo deja de ser la brújula inquebrantable de una nación, entonces la sociedad entera queda a la deriva, flotando sin rumbo en un mar turbulento de confusión moral, donde cada individuo establece sus propias reglas de conveniencia. ¿Puede ver cómo funciona este declive? Sin Dios, el colapso moral e institucional es matemáticamente inevitable. Por eso, hoy quiero invitarle a abrir la palabra de Dios en el libro de Daniel, específicamente en el capítulo 6. Esta es una sección de las Escrituras que la gran mayoría de nosotros conocemos muy bien, tal vez desde nuestra infancia en la escuela dominical. Usted recordará la historia del decreto real. Los enemigos de Daniel, llenos de envidia, manipularon al rey Darío para que firmara un edicto irrevocable. Cualquiera que orara o hiciera una petición a cualquier dios o criatura humana que no fuera el propio rey durante un periodo de 30 días, sería arrojado de inmediato al terrible foso de los leones. Leamos lo que nos dice la Escritura a partir de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. ¡Qué demostración de asombrosa valentía! A pesar de saber con total certeza que su vida corría peligro y de haber sido amenazado de muerte con ser echado al foso de los leones, Daniel no dudó. Y usted ya conoce el desarrollo de los acontecimientos. Él continuó con su comunión diaria con Dios. Sus enemigos lo descubrieron y acusaron al rey. El rey Darío, aunque estimaba profundamente a Daniel, se vio atrapado por sus propias leyes, pues la ley de los medos y los persas estipulaba que una vez firmado un edicto real, este no podía ser revocado bajo ninguna circunstancia. Así que, muy a su pesar, el rey ordenó que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso donde se encontraban los leones hambrientos. Pero escuche las palabras que el rey pagano le dirigió a Daniel en ese momento de extrema tensión. El Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Trajeron luego una gran piedra. Sellaron la entrada del foso con el anillo del rey y de sus príncipes para asegurar que nadie pudiera alterar el destino de Daniel. El rey regresó a su palacio sumido en una profunda tristeza. Se acostó sin cenar, rechazó cualquier tipo de entretenimiento y no pudo conciliar el sueño en toda la noche. Al amanecer, el rey se levantó muy temprano y corrió apresuradamente hacia el foso. Al acercarse con una voz cargada de angustia y tristeza, exclamó: «Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones?». Imaginen el silencio sepulcral que reinaba, y de repente, la voz firme y serena del profeta que responde desde la profundidad: «Oh Rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo». Y tras este milagroso rescate, vemos el impacto de la fidelidad de un solo hombre en el versículo 26, donde el rey emite un nuevo decreto para todo el imperio. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos. Pensemos detenidamente en esto. ¿Qué es una convicción? Una convicción no es una simple opinión que mantenemos mientras sea popular o conveniente. Una convicción es una creencia profunda y arraigada de que algo es una verdad absoluta revelada por Dios, y a la cual decidimos aferrarnos con todas nuestras fuerzas. No es algo que va y viene con las circunstancias cambiantes de la vida. Es una parte integral de nuestra propia identidad. Permítame ofrecerle una definición detallada que deseo que escriba en su mente y en su corazón. Tener una convicción firme es estar de tal manera convencidos en nuestra mente y en nuestro corazón de que algo es la verdad de Dios, que estamos completamente dispuestos a tomar una posición firme y defenderla, sin importar en absoluto las consecuencias físicas,
financieras, sociales o personales que tengamos que enfrentar. Usted no puede ser una persona tibia, no puede vivir en la indecisión constante y al mismo tiempo pretender ser alguien de convicciones espirituales. Por eso le pregunto hoy, de manera directa y pastoral, ¿cuáles son esas verdades en su vida por las cuales usted no haría concesiones bajo ninguna circunstancia? ¿En qué principios de la palabra de Dios se mantiene usted inquebrantable, incluso si enfrenta amenazas en su entorno laboral, tensiones en su propia familia o el desprecio de sus amigos? Daniel era solo un joven cuando fue arrancado de su hogar en Israel y llevado cautivo a Babilonia tras la violenta invasión del rey Nabucodonosor. El rey pagano seleccionó a los jóvenes más talentosos con el fin de asimilarlos por completo a la cultura babilónica. Querían cambiar su alimentación, su educación, su idioma e incluso les cambiaron sus nombres hebreos por nombres paganos con el único propósito de borrar su identidad y hacer que se olvidaran del Dios verdadero. Pero Daniel, a pesar de ser un adolescente en una tierra extraña y hostil, tomó una decisión fundamental en su corazón. No se contaminaría con la comida del rey ni con el vino dedicado a los ídolos, pues esto violaba directamente la ley de Dios. Él propuso en su corazón mantenerse fiel. Habló con el guardia y le propuso una prueba de 10 días comiendo solo legumbres y agua. Al cabo de ese tiempo, su aspecto era notablemente más saludable y fuerte que el de todos los que se alimentaban con los manjares del rey. Amados, esta primera prueba de Daniel fue en apariencia sencilla, relacionada con lo que comía y bebía. Pero al ser fiel en lo poco, Daniel estaba entrenando su carácter para ser fiel en lo mucho. Por eso, es de vital importancia que enseñemos a nuestros hijos y nietos el valor de las convicciones. Ser fieles a Dios en las pequeñas decisiones cotidianas construirá un carácter de acero para las grandes pruebas de la vida. Daniel comenzó su caminar en Babilonia diciéndole un rotundo no a la desobediencia y un glorioso sí al Dios Todopoderoso, y esa firmeza lo sostuvo victorioso durante toda su vida. Yo le insto hoy a que tome la firme decisión de vivir bajo el estandarte inquebrantable de las Sagradas Escrituras, sin importar el precio que deba pagar.